Desde siempre, el teatro ha fascinado a la gente. Es un arte que ha capturado la imaginación de las personas a lo largo de los siglos, ofreciendo una ventana a la condición humana. Es un arte que nos muestra quiénes somos y nos hace pensar en la vida. A través de las actuaciones, los actores nos llevan en un viaje emocional, revelando las complejidades de la existencia humana. En el teatro, podemos sentir emociones profundas, entender diferentes puntos de vista y conectar con lo que todos sentimos como seres humanos. Cada obra es una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias vidas y experiencias. Es un lugar donde la fantasía y la realidad se mezclan, creando una conversación poderosa y emocionante. Los escenarios y decorados nos transportan a mundos imaginarios, mientras que las historias nos confrontan con verdades universales. La historia del teatro es muy larga y está llena de cambios que muestran cómo ha evolucionado la sociedad. Desde las primeras representaciones en la antigua Grecia hasta los teatros modernos, cada época ha dejado su huella en este arte. Desde sus inicios humildes en la antigua Grecia hasta la grandeza de Broadway, el teatro ha sido testigo de la historia. Las tragedias y comedias griegas sentaron las bases, mientras que Broadway ha llevado el teatro a nuevas alturas de popularidad y sofisticación. A lo largo de los siglos, ha sido un espacio para debatir, criticar a la sociedad y expresar el arte. Las obras de teatro han abordado temas sociales y políticos, desafiando las normas y provocando discusiones importantes. El teatro nos reta a cuestionar lo que creemos, a enfrentar nuestras ideas y a entender mejor el mundo. Nos invita a ver las cosas desde diferentes perspectivas y a considerar nuevas posibilidades. Nos recuerda que, aunque somos diferentes, compartimos la experiencia humana, con alegrías, tristezas, triunfos y fracasos. En el teatro, encontramos un reflejo de nuestras propias vidas y una conexión con los demás. En este ensayo, vamos a explorar la fascinante historia del teatro, desde sus raíces en la antigua Grecia hasta su presencia vibrante en la actualidad. Veremos cómo ha evolucionado y cómo sigue siendo un espejo de la condición humana, reflejando nuestras esperanzas, miedos y sueños. También exploraremos el proceso creativo detrás de las producciones teatrales, desde los ensayos hasta la puesta en escena. Veremos cómo los actores, directores y diseñadores trabajan juntos para dar vida a las historias. Finalmente, examinaremos el impacto del teatro en el público, cómo una obra puede cambiar perspectivas, inspirar acciones y dejar una impresión duradera. El teatro no solo entretiene, sino que también educa y transforma. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo y el espacio, mientras descubrimos el poder del teatro para reflejar y moldear la condición humana. Desde los antiguos anfiteatros hasta los modernos escenarios, el teatro sigue siendo una fuerza vital en nuestra cultura. El teatro es más que un entretenimiento, es una celebración de la vida misma, una exploración de lo que significa ser humano. Y en cada representación, encontramos un espejo que nos muestra quiénes somos y quiénes podríamos llegar a ser. El teatro, como lo conocemos ahora, nació en la antigua Grecia. Fue en este lugar donde se sentaron las bases de lo que hoy entendemos como arte dramático, un medio que ha evolucionado y se ha diversificado a lo largo de los siglos, pero que aún conserva la esencia de sus orígenes. En Atenas, en el siglo VI a.C., las fiestas en honor al dios Dionisio dieron lugar a una forma de actuación que sería la base del teatro occidental. Estas celebraciones, conocidas como las Dionisias, eran eventos de gran importancia cultural y religiosa, donde la comunidad se reunía para rendir homenaje al dios del vino y la fertilidad a través de la música, la danza y, por supuesto, el teatro. Estas primeras obras, llamadas tragedias y comedias, hablaban de temas universales como el amor, la pérdida, el destino y la justicia. Las tragedias solían centrarse en personajes nobles que enfrentaban situaciones extremas, mientras que las comedias abordaban temas más ligeros y cotidianos, a menudo con un tono satírico y humorístico. Las máscaras teatrales, con sus expresiones exageradas, ayudaban a los actores a transmitir emociones y a diferenciar a los personajes. Los escritores griegos de teatro, como Esquilo, Sófocles y Eurípides, crearon obras maestras que todavía hoy conmueven al público. Esquilo, conocido como el padre de la tragedia, introdujo el concepto del segundo actor, lo que permitió un mayor desarrollo de la trama y el conflicto. Sófocles, por su parte, añadió un tercer actor y perfeccionó la estructura dramática,
mientras que Eurípides se destacó por su enfoque en los aspectos psicológicos de sus personajes y su crítica social. Sus tragedias, como Agamenón y Edipo Rey, exploraban la mente humana y las consecuencias de nuestros actos. Agamenón, parte de la trilogía Orestíada de Esquilo, trata sobre el regreso del rey a su hogar después de la guerra de Troya y las terribles consecuencias de sus decisiones. Edipo Rey, de Sófocles, es una profunda exploración del destino y la inevitabilidad, donde el protagonista lucha contra una profecía que finalmente se cumple de manera trágica. Las comedias, por otro lado, criticaban la sociedad y se burlaban de las costumbres de la época. Aristófanes, uno de los más grandes comediógrafos griegos, utilizaba el humor y la sátira para comentar sobre la política, la guerra y la vida cotidiana. Obras como Las nubes y Lisístrata no solo entretenían, sino que también invitaban a la reflexión y al debate sobre los problemas sociales de su tiempo. El teatro griego no era solo entretenimiento, era parte importante de la vida social y religiosa. Las representaciones teatrales eran eventos comunitarios que reunían a personas de todas las clases sociales. Además de ser una forma de arte, el teatro servía como un espacio para la discusión pública y la reflexión sobre temas éticos y morales. Las obras teatrales eran una manera de educar al público y de fomentar un sentido de identidad y cohesión social. Las obras se presentaban en grandes anfiteatros al aire libre, como el Teatro de Dionisio en Atenas, donde cabían miles de personas. Estos teatros, construidos en las laderas de las colinas, ofrecían una acústica excelente y permitían que el público disfrutara de las representaciones en un entorno natural. La arquitectura del teatro griego, con su diseño semicircular y sus gradas escalonadas, ha influido en la construcción de teatros a lo largo de la historia. El público se reunía para ver historias de héroes y dioses, para pensar en los grandes temas de la vida y para participar en un evento cultural que unía a la comunidad. Las historias representadas en el teatro griego a menudo se basaban en mitos y leyendas, lo que permitía a los espectadores reflexionar sobre la naturaleza humana y las fuerzas que moldean nuestro destino. Estas representaciones no solo entretenían, sino que también ofrecían una forma de catarsis, permitiendo al público experimentar y liberar emociones intensas. El legado del teatro griego es enorme. Sus innovaciones en la estructura de las obras, el desarrollo de los personajes y el uso del coro sentaron las bases del teatro en Occidente. El coro, una característica distintiva del teatro griego, no solo narraba la historia, sino que también comentaba sobre los eventos y ofrecía una perspectiva moral. Esta técnica ha sido adaptada y reinterpretada por dramaturgos a lo largo de los siglos. Sus innovaciones en la estructura de las obras, el desarrollo de los personajes y el uso del coro sentaron las bases del teatro en Occidente. La estructura de las obras griegas, con su división en prólogo, episodios y éxodo, ha influido en la dramaturgia moderna. Los personajes complejos y bien desarrollados de las tragedias griegas han servido de modelo para innumerables obras posteriores, y el uso del coro ha sido una fuente de inspiración para muchos dramaturgos. Sus obras maestras siguen inspirando a artistas y audiencias, recordándonos el poder del teatro para explorar la condición humana. Desde las tragedias de Shakespeare hasta las obras contemporáneas, el legado del teatro griego es evidente en la forma en que seguimos utilizando el drama para examinar nuestras vidas, nuestras sociedades y nuestras emociones más profundas. El teatro griego nos ha dejado un tesoro de sabiduría y belleza que continúa resonando en los escenarios de todo el mundo. El teatro romano, aunque influenciado por los griegos, desarrolló su propio estilo. Los romanos tomaron elementos de la tragedia y la comedia griegas, pero también crearon nuevos géneros, como la farsa y el mimo, que eran muy cómicos y se burlaban de la sociedad. A diferencia de los griegos, los romanos amaban el espectáculo y la grandeza. Sus teatros, como el Coliseo de Roma, eran enormes construcciones de piedra donde cabían miles de personas. Las funciones de teatro se convirtieron en eventos masivos con combates de gladiadores, espectáculos con animales salvajes y escenografías impresionantes. Los escritores romanos de teatro, como Plauto y Terencio, adaptaron obras griegas y escribieron nuevas que reflejaban la vida y los valores de la sociedad romana. Sus comedias eran muy populares por su humor picante, sus enredos amorosos y sus personajes típicos. El teatro romano, aunque se centraba en el espectáculo, también tenía una función social.
Las obras de teatro eran una forma de entretenimiento para todas las clases sociales y servían para unir a la gente y expresar la identidad romana. Cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, el teatro clásico decayó. Las grandes obras de dramaturgos como Plauto y Terencio, que una vez llenaron los teatros romanos, fueron olvidadas. Las estructuras mismas de los teatros comenzaron a desmoronarse, y el arte del teatro clásico se desvaneció en la oscuridad. En la Edad Media, la Iglesia Católica se convirtió en la principal fuerza cultural en Europa, y el teatro se adaptó. La Iglesia, con su influencia omnipresente, vio en el teatro una herramienta poderosa para difundir sus enseñanzas y valores. Así, el teatro se transformó para servir a los propósitos religiosos y morales de la época. Las obras dejaron de lado los temas paganos de la antigüedad y se centraron en historias bíblicas, vidas de santos y enseñanzas morales. Los dramaturgos medievales comenzaron a escribir guiones que reflejaban las narrativas sagradas y los principios cristianos, alejándose de las historias mitológicas y heroicas de la antigua Roma y Grecia. Surgieron nuevas formas de teatro religioso, como los misterios, los milagros y las moralidades. Estas obras no solo entretenían, sino que también educaban a la audiencia sobre los dogmas y doctrinas de la Iglesia. Cada tipo de obra tenía su propio propósito y estilo distintivo. Los misterios representaban escenas de la Biblia, desde la creación del mundo hasta el juicio final. Estas obras eran a menudo representadas en ciclos que podían durar varios días, cubriendo una amplia gama de historias bíblicas y ofreciendo una visión completa de la narrativa cristiana, mientras que los milagros contaban la vida de santos. Estas obras se centraban en los actos heroicos y milagrosos de figuras santas, mostrando su devoción y sacrificio. Los milagros eran una forma de inspirar a la audiencia a seguir los ejemplos de estos santos y vivir una vida piadosa. Las moralidades eran obras que enseñaban lecciones morales con personajes que representaban virtudes y vicios. Estas obras alegóricas utilizaban personajes simbólicos para ilustrar las luchas entre el bien y el mal, y para enseñar a la audiencia sobre la importancia de vivir una vida virtuosa. El teatro medieval era muy didáctico y moralizante. Cada obra tenía un propósito claro: educar a la audiencia sobre los principios cristianos y las virtudes morales. Las representaciones eran una forma de instrucción pública, utilizando el entretenimiento como medio para transmitir mensajes importantes. Las obras se presentaban en iglesias, donde el ambiente sagrado añadía una capa de solemnidad y reverencia a las representaciones. Las iglesias se convirtieron en teatros improvisados, donde las historias sagradas cobraban vida ante los ojos de los fieles. Plazas y castillos, donde las representaciones podían atraer a grandes multitudes. Estos lugares públicos ofrecían un escenario ideal para las obras teatrales, permitiendo que personas de todas las clases sociales se reunieran para disfrutar y aprender de las representaciones, y eran un evento que reunía a gente de todas las clases sociales. Desde los campesinos hasta la nobleza, todos se congregaban para ver las obras, creando un sentido de comunidad y compartiendo una experiencia cultural común. El teatro se convirtió en una herramienta para enseñar la fe cristiana y los valores morales. A través de las representaciones, la Iglesia podía comunicar sus enseñanzas de una manera accesible y atractiva, asegurándose de que los principios cristianos llegaran a una audiencia amplia y diversa. A pesar de las restricciones de la Iglesia, que a menudo imponía límites sobre el contenido y la forma de las obras, el teatro medieval encontró maneras de florecer. Los dramaturgos y actores trabajaban dentro de los confines establecidos, pero también buscaban formas de innovar y mantener el interés del público. El teatro medieval también tenía espacio para la expresión popular, como los juglares y las farsas. Estos artistas itinerantes llevaban sus espectáculos a plazas y mercados, ofreciendo entretenimiento ligero y a menudo humorístico que contrastaba con las representaciones más serias y religiosas. Estas representaciones, a menudo cómicas y satíricas, proporcionaban una válvula de escape para las tensiones sociales y políticas de la época. A través del humor y la sátira, los juglares y actores podían comentar sobre la vida cotidiana y las injusticias, ofreciendo una perspectiva crítica y reflexiva. Mostraban la vida cotidiana en la Edad Media, desde las labores diarias hasta las festividades y rituales. Estas obras ofrecían una visión detallada de la sociedad medieval, permitiendo a la audiencia ver reflejadas sus propias experiencias y desafíos.
y hablaban de temas como el amor, explorando las complejidades de las relaciones humanas y los sentimientos. Las historias de amor eran populares y resonaban profundamente con la audiencia, ofreciendo tanto entretenimiento como reflexión sobre la naturaleza del amor y el deseo, la muerte, la avaricia y la hipocresía. Estas obras abordaban los aspectos más oscuros de la condición humana, ofreciendo lecciones morales y advertencias sobre los peligros de los vicios. A través de estas representaciones, el teatro medieval no solo entretenía, sino que también servía como un espejo de la sociedad, reflejando sus virtudes y defectos.